A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más alta bienvenida a este tercer ciclo de videoconferencias gratuitas 2021 que pone a disposición la UNICEPES para todos ustedes, para el público en general, todas las personas que nos siguen a través de redes sociales y a nuestros alumnos, egresados y toda la comunidad que nos sigue. El día de hoy comenzamos con el primer tema de este tercer ciclo, el cual es trabajo social, intervención comunitaria. Es un gusto tener aquí presente a la doctora Eugenia Núñez de Catarch, la cual se encuentra en Paraguay. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia profesional y académica de la doctora Eugenia. Ella es doctora en Educación y Desarrollo Humano, es magíster en Ciencias Forenses, magíster en Docencia y Gestión Universitaria, es licenciada en Trabajo Social y docente en la Universidad Autónoma de Encarnación, docente de la Universidad Nacional de Itapúa y es miembro del Comité de Asesor de Trabajo Social de grado. Ha sido expositora en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Ha publicado diferentes artículos en revistas en el ámbito educativo y de trabajo social. Es directora de Gestión Integral de Riesgo en la Cruz Roja Paraguaya, filial Itapúa, y es instructora del curso básico Sistema de Comando de Incidentes. Como lo comenté, es un gusto volver a contar con la participación de la doctora Núñez. Los dejo en sus manos con el tema trabajo social, intervención comunitaria. Muchas gracias, doctora. Puede iniciar con su presentación. Bueno, buenas tardes nuevamente. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a la universidad también por invitarme. Y realmente vamos a estar compartiendo un poco lo que es el trabajo social y la intervención comunitaria, así como venía diciendo también al doctor, compartir un poco lo que es la parte teórica, pero también contarles un poco desde mi experiencia en dos ámbitos. Uno, como lo decía inicialmente, como directora de lo que es la Dirección de Gestión Integral de Riesgo, desde ese enfoque de gestión de riesgo, todo lo que es el trabajo comunitario. Y hoy día que estoy trabajando en un programa que es sobre el tema del alcantarillado sanitario condominial para Capital Miranda, que es parte un poco de un departamento de Itapúa, ¿verdad? En donde es la localidad en donde resido, ¿verdad? Que también es un poco la experiencia, ¿verdad? De poder comentarles la parte práctica de lo que es la intervención comunitaria. Bueno, para poder iniciar un poco es importante entender el trabajo social como intervención comunitaria y justamente como varios autores también lo plantean, más que un ámbito de intervención o actuación, el trabajo social comunitario es una forma de intervenir, un estilo casi de entender el trabajo social. ¿Por qué? Porque el enfoque de trabajo comunitario se fundamenta justamente en la concepción del trabajo social comunitario. Es el punto de comienzo de lo que es el trabajo para poder centrarnos posteriormente en lo que es su objeto, los planteamientos iniciales, poder proponer justamente los conjuntos de los modelos metodológicos aplicables en este ámbito para poder desarrollar de entrada el proceso básico de procedimiento de especificidad de lo colectivo, para poder complementarlo con otros modelos metodológicos que lo puedan enriquecer y complementar, añadiendo así un muestrario de técnicas e instrumentos de intervención utilizables en este terreno de lo colectivo o de lo comunitario. Entonces, para poder iniciar necesitamos conocer qué es el trabajo comunitario y justamente tomé lo que decía Manuel Moy, que dice que el trabajo social comunitario implica la aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento de conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda que precisa para poder satisfacer.
Por lo tanto, da gran importancia al conocimiento de los recursos que cuenta la comunidad y a la ayuda que precise para poder resolver sus problemas y conseguir que se pretenden. Entonces, a lo mejor hay varios conceptos que podemos tomar, pero justamente teniendo el contexto un poco en donde estoy trabajando, me gustó mucho lo que decía Manuel, por eso tomé un poco la parte que él planteaba, de que justamente el trabajo social comunitario implica esa aproximación intergrupal a la solución justamente de la diversidad de problemas sociales que de repente uno puede encontrar en las comunidades. Y algo que no podemos empezar a hablar de intervención comunitaria sin conocer qué es la comunidad, qué entendemos por comunidad. Y también hay una gama de conceptos que podemos encontrar o definiciones que podemos encontrar de comunidad, que justamente tomé el de Marchionni, que habla de que es un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio con lazos e intereses comunes, compuestas por 4 elementos: territorio, población, demanda y recurso. Entonces, es importante poder tener en cuenta justamente el concepto de comunidad para poder entender justamente el concepto de desarrollo comunitario. Y el proceso un poco de desarrollo comunitario, así como lo plantea también Kirchnerman, hablamos de una concepción desarrollista que justamente enfatiza un poco el valor de inversión del capital para que una población concreta aumente la cantidad de bienes y servicios en el periodo de un tiempo determinado. También una concepción estructural, que hablamos un poco de que el desarrollo se define en términos estructurales y no por contenidos culturales u objetivos económicos. Y la concepción sociocultural es posible acercándose a la cultura del pueblo o lo que es el mismo, educando masivamente a la población. Esta concepción reacciona contra el desarrollismo, empezando a enfatizar los aspectos un poco más culturales, ¿verdad? Entonces, tomando un poco a lo que de repente estas definiciones, a fin de que podamos entender justamente el proceso de desarrollo comunitario para poder ingresar justamente a lo más específico que nos trae hoy. Y tenemos elementos justamente estructurales de la comunidad. Y cuando hablamos de esos elementos, nos preguntamos, ¿y cuáles podrían ser esos elementos que nos trae en ese proceso comunitario? Y realmente vemos de que cuando hablamos de elementos estructurales de una comunidad, podemos decir de que hay una dimensión tipo de comunidad desde lo territorial, que sería un poco desde el lugar donde la gente vive, donde se junta, teniendo un poco un vecindario, teniendo en cuenta los aspectos territoriales, aspectos psicosociales, teniendo en cuenta el arraigo territorial, la parte ya psicosocial, que hablamos de los vínculos psicológicos, las relaciones sociales, horizontales, verticales, entre personas, entre grupos. Y ahí en los aspectos psicosociales vemos la pertenencia, la vecindad, la vinculación, esa interdependencia que tiene un vecino con otro, la mutualidad. La otra dimensión sería desde lo sociocultural, la descripción que sería un poco la cultura, la socialización, la historia, la experiencia compartida. Ahí un poco lo ligamos con los valores, con la visión de futuro, el proyecto de comunidad.
Y algo que no podemos olvidar, que es la política desde el poder compartido para poder alcanzar los objetivos comunes. Que hay algo muy importante, el tema del empoderamiento. ¿Cómo le empoderamos justamente a la comunidad para que realmente esa comunidad sea una comunidad fortalecida? Y ahí un poco tomo, como realmente no puedo desprenderme de mi amor por la Cruz Roja, y siempre mezclo mucho lo que es Cruz Roja con trabajo social. Siempre decimos que para poder lograr niveles aceptables de desarrollo individual, familiar y comunitario, es indispensable que todos y todas nos organicemos alrededor de pensamientos y objetivos comunes. Aunque seamos diversos y distintos, que sean los planteamientos mayoritarios que nos unan y nos marque la diferencia entre otras comunidades. Y que la comunidad organizada o de una comunidad organizada siempre nacerán líderes y lideresas nuevas, con una visión amplia y alternativa a la realidad. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que en un trabajo comunitario siempre van a estar los actores, como ser los niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que van a ser los encargados de coordinar, de sostener, de guiar la organización hacia nuevos y claros días. ¿Por qué? Porque una comunidad organizada nos puede ayudar a fortalecer y a empoderar. Y acá ya entramos un poco a lo que es el procedimiento metodológico de la intervención social comunitaria. Y en ese proceso un poco iniciamos con una fase de diagnóstico. ¿Y qué tenemos en cuenta en esa fase un poco de diagnóstico? ¿Qué hacemos? Y justamente el diagnóstico es el elemento que nos debe aportar elementos indispensables que expliquen la realidad determinada, con el fin de programar una acción transformadora. Y ahí podemos encontrar varias cuestiones que a mí me gustaría un poco traer a colación un poco cuáles serían las técnicas de recogida de datos en ese proceso. Y ahí justamente hablamos de uno de los puntos principales, que es justamente la observación, que nos permite un poco estudiar, analizar, visualizar el contexto real donde vive, donde se desarrollan sus actividades, es decir, ponerme a sentir, a percibir los hechos, los sucesos, los comportamientos de la vida de las personas en esa comunidad. Y sabemos que existen dos tipos de observaciones. La observación participante, que justamente podemos tomarlo un poco desde el diario etnográfico, el cuaderno de notas, las representaciones gráficas, a fin de que realmente pueda ser desde sus tres cualidades: objetiva, científica, representativa, desde las determinadas conductas relevantes y significativas, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que el investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos. Cuando hablamos un poco de la observación no participante, exige un observador separado, neutral, que justamente se desempeña en ese papel de investigador que observa los fenómenos tal cual como suceden naturalmente. Después tenemos lo que es la entrevista. La entrevista es también un medio indirecto
de observación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos experiencias interpersonales, cuidamos para poder lograr justamente los mejores propósitos. Es importante de que realmente nosotros podamos tener una descripción de la situación tal como él la ve, como el sujeto la ve, una mirada desde el exterior, teniendo en cuenta la observación, y una descripción de la situación tal como perciben los miembros de la comunidad entrevistados. Una entrevista que puede ser justamente estructurada, estandarizada, con cuestionarios, con preguntas cerradas, con preguntas abiertas, que podemos hacerlo en forma oral. Podemos también presentarle a que realmente buscar la modalidad más adecuada para poder obtener la información. Justamente tenemos esas entrevistas con informantes claves, poder hacer en ese primer acercamiento y creo que siempre lo sostengo en los diversos trabajos que tuve en la intervención comunitaria, la importancia de ese primer acercamiento, de poder, esa primera llegada, ese primer acercamiento con la comunidad es muy importante porque nos lleva a poder encontrar y conocer quiénes podrían ser las personas que nos brindar información clave, como ser el presidente de las comunidades. O sea, nosotros acá en Paraguay le llamamos presidentes barriales, líderes juveniles, líderes de iglesia. Entonces uno va distinguiendo también quiénes podrían ser los informantes claves en la comunidad. Las historias profesionales, poder ver el escenario, los acontecimientos que van sucediendo en la comunidad, y la encuesta, que se basa justamente en métodos más informales y menos estructurados, que se inicia un poco a partir de la construcción de los instrumentos, que nos permite también recabar datos al respecto de la comunidad. Y algo no menos importante, el tema de las fuentes documentales, ¿verdad? Que podemos recoger informaciones también a través de fuentes documentales. Y ahí justamente traigo un poco lo que nosotros en Cruz Roja trabajamos y que siempre veo de que va muy ligado a lo que es el trabajo social, un poco el análisis de la situación. En ese análisis de la situación, poder entender e identificar de manera mucho más holística las necesidades que serán abordadas, ya sea en el ámbito social, cultural, político, humano, financiero, y ahí tener una mirada un poco de poder trabajar desde diferentes técnicas, no solamente desde las técnicas básicas, sino que poder hacer desde una metodología también mucho más participativa. Entonces podemos utilizar el análisis de partes interesadas, el análisis de FODA, el árbol de problema o solución, y las herramientas que forman parte de ese proceso serían un poco las lluvias de ideas, las reuniones con la comunidad, que difícilmente va a ser una, sino que van a ser varias. Depende un poco del objetivo también que nos planteamos. La observación directa, así como les decía, hacer entrevistas con grupos focales. En Cruz Roja también trabajamos un poco lo que es, así como hablábamos inicialmente de que es importante conocerle a la comunidad, en ese proceso nosotros lo hacemos un mapa histórico y un calendario histórico. No sé si en los otros países de donde están participando, si todas las comunidades de repente en donde se aborda
hay una historia. Y está, si uno busca en los libros o en los documentos, uno va a poder encontrar la historia. Nosotros de repente acá en Paraguay, no todas las comunidades cuentan ya con una historia en donde uno puede decir, bueno, en tal biblioteca o en la municipalidad o en tal lugar podemos contar con la historia de la comunidad. Entonces nosotros iniciamos con esa construcción también de un mapa histórico y de un perfil histórico. ¿Qué hacemos en el perfil histórico? Hacer como una secuencia de años, preguntarle inicialmente a las personas hace cuánto tiempo que están en la comunidad, poder ver quiénes fueron los primeros fundadores de la comunidad y poder tomarlo desde cuáles fueron los avances que fueron teniendo en ese proceso e ir viendo por año los avances y el proceso que tuvieron de crecimiento también como comunidad. También hablamos un poco de un calendario estacional porque siempre le damos un poco esa mirada también de gestión de riesgo. Entonces, poder saber en el mes de enero cuáles son las afecciones o las enfermedades o las amenazas más frecuentes en el mes de enero o en el mes de diciembre y hacemos un calendario estacional. También hablamos de una narración de historias. Sabemos que cada una de esas personas, quienes fueron los que iniciaron la comunidad, tienen una historia atrás. Incluso la denominación de cada comunidad tiene una historia. También hablar un poco de cuáles son las capacidades con que cuenta la comunidad. Y todo eso es importante sacar en este proceso, en la fase de diagnóstico, ¿verdad? Que así como su nombre justamente lo dice, ¿verdad? Nos permite un poco interpretar e identificar situaciones, problemas, factores causales en individuos y grupos, ¿verdad? Que justamente tiene como propósito, como objetivo, poder aportar para un proceso posterior de planificación en vista a una acción transformadora, ¿verdad? Entonces hablamos de esa fase de diagnóstico, ¿verdad? Que nos permite un poco poder identificar los problemas que podemos encontrar en ese proceso, ¿verdad? Después pasamos a una segunda que sería un poco ya la fase de planificación y dimensión participativa, ¿verdad? Que en esa fase un poco, una vez que ya tenemos identificado justamente las características de la comunidad, el proceso de la comunidad, la caracterización de la población, los tipos de familia, las actitudes, los problemas de la comunidad, podemos hablar de una fase de planificación. Porque en ese diseño de intervención podemos hacer referencia a una elaboración de un programa, de un proyecto que pueda implementarse dentro de esa comunidad, teniendo en cuenta un poco ese diagnóstico previo. Por eso es muy importante trabajar y dedicar ese tiempo en la fase de diagnóstico, porque cuando mejor hacemos nuestro diagnóstico, mejor vamos a hacer nuestra fase de planificación, que nos va a permitir justamente programar para poder fijar metas, alcanzar justamente objetivos, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre los recursos disponibles que nos pueda guiar o tener un norte a seguir, ¿verdad? Entonces, en un primer momento es importante poder definir justamente los objetivos y las metas claras.
tener en cuenta que la comunidad va a expresar los problemas y necesidades que cree más importante. Desde la perspectiva, la población se convierte en un agente activador de ese proceso de cambio social. Por eso es importante esa construcción desde un proceso participativo, desde un proceso que no sea solamente de una o dos personas, sino que sea un proceso participativo, y en ese proceso participativa que realmente nosotros solemos trabajar con varias herramientas a fin de que realmente se pueda recoger las opiniones de cada una de las personas miembros de la comunidad. La esfera técnica, que justamente hablamos un poco de proponer objetivos en consecuencia a los problemas descubiertos y que se elaboran programas de acción y que podamos ejecutar. Porque ahí también hay una realidad de que muchas veces podamos encontrar muchísimos problemas en una comunidad, pero es importante poder priorizar justamente los problemas a fin de que realmente podamos definir cuál es el problema. El cuestionario se integra con la entrevista para conocer la problemática. Muy bien. Así mismo es. Marvin, justamente me fui un poco a leer algunos comentarios que ahí voy viendo. Entonces, así mismo como lo decía, justamente podemos integrar el cuestionario con la entrevista a fin de conocer justamente la problemática de cada comunidad. Poder determinar los recursos disponibles a fin de que en un primer momento poder priorizar los problemas, a partir de eso poder determinar los recursos disponibles y prever los instrumentos y los medios adecuados a los fines para que podamos concretar. Establecer el tiempo que nos va a llevar justamente poder realizar la actividad para poder ejecutar cada proyecto, que sería el contenido un poco de un programa de acuerdo a las metas que nos proponemos, ¿verdad? También por proponer estrategias de acción, que sería ya poder elaborar justamente un proyecto que consiste en organizar ya el conjunto de acciones, poder hacernos esas preguntas, de poder entender, ¿verdad?, de qué es lo que necesita la comunidad para poder trabajar, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de justamente la denominación del proyecto, la naturaleza del proyecto, determinar las actividades y tareas a realizar para alcanzar objetivos propuestos, especificar las técnicas a utilizar, poder hacer un cálculo de costo de ejecución, determinar justamente los recursos necesarios, ya sea humanos, técnicos, materiales, financieros, la asignación de recursos por actividad, poder establecer un calendario de actividades que nos pueda incluir justamente la temporalización del proyecto, ¿verdad? Y que en este proceso requiere siempre una cierta flexibilidad para poder aplicar, ¿verdad? En este proceso también, acá yo estoy hablando de un proyecto más, un proyecto social, pero eso no quiere decir que no podemos trabajar también desde el marco lógico, entonces que también podemos utilizar, ¿verdad?, sin ningún problema. Entonces podemos también trabajar desde el enfoque de marco lógico. Ya también hablamos un poco de una fase de ejecución o de intervención.
en esa fase un poco de ejecución o intervención, hablamos de que tenemos que crear esas instancias organizativas, grupales, institucionales y comunitarias para asegurar justamente la continuidad de las acciones. Por ello es importante transformar las conductas, el conocimiento, las actuaciones que nos permita justamente esa afirmación de manera colectiva. Y en ese proceso de coordinación que podamos hacer o emprender las actividades o las tareas desde un enfoque de participación, teniendo en cuenta un poco el desarrollo comunitario, ¿verdad? Contar con la supervisión de ese proceso, de tener esa planificación y esa adecuada distribución de las funciones, unas ya relacionadas a las cuestiones interpersonales, los objetivos claros, el común acuerdo. Y ahí podemos ver de repente una coordinación vertical u horizontal. La vertical de repente nos permite una coordinación más descentralizada, delegando las funciones, y de repente una coordinación horizontal que se da en todos los niveles, ¿verdad? Con los órganos quienes están involucradas dentro del proceso. En ese proceso es importante la preparación de la comunidad, que en ese proceso de preparación realmente se tengan en cuenta las series de variables, como ser las necesidades comunitarias, las aspiraciones de la comunidad, el grado de actividad y pasividad de los individuos, poder entender justamente en dónde estamos con las personas en ese proceso, ¿verdad? Porque por eso es importante poder recurrir a diferentes medios, ya sea las reuniones informativas, las conferencias, las mesas redondas, ¿verdad? A fin de que realmente sepamos un poco con qué receptividad vamos a estar, o con qué receptividad nos tiene la comunidad y cómo un poco estamos en ese proceso, ¿verdad? También es importante, así como ya le decía anteriormente, en poder identificar quiénes son los líderes locales, a fin de saber la posición del líder, la función, poder detectar incluso nuevos líderes a fin de que realmente podamos desarrollar o tener un desarrollo comunitario, ¿verdad? Eso podemos sacar justamente de la entrevista estructurada con informantes claves o mismo de la observación en el proceso de desarrollo que vamos trabajando, ¿verdad? Y la implementación también es muy importante poder tener en cuenta el trabajo en conjunto, la movilización comunitaria que podamos lograr con las personas, ¿verdad? Porque de repente tenemos muchas cosas que de repente tenemos que ir canalizando y delegando las funciones. Por eso es importante también poder detectar a los líderes a fin de que podamos tener un desarrollo mucho más desde un ámbito más metodológico, en el sentido de poder también intercambiar, sistematizar experiencia, la transferencia de conocimientos que justamente se van realizando a través de estos procesos, ¿verdad?
poder ver también algunos contenidos que podamos desarrollar en ese proceso, en las actividades, en el marco del proyecto que vamos desarrollando, a fin de formar un poco habilidades, actitudes, la información, el conocimiento, los valores, a fin de que realmente ese proceso sea un proceso más transformador. Ya en la fase de evaluación y control, tomo ahí en la fase de monitoreo, evaluación e informes, tomo un poco 4 puntos principales en el sentido de tomar las lecciones aprendidas, poder hacer un trabajo justamente de lecciones aprendidas con todos los participantes o involucrados en el proyecto, hacer una evaluación mucho más participativa, generar un informe a través de eso, buscar una estrategia de salida y un traspaso del proyecto en el sentido de que nuestro proyecto no termine, sino que pueda tener sostenibilidad con el tiempo, ¿verdad? O en el tiempo. También es importante en ese proceso de evaluación medir los resultados no solamente cualitativos, sino que también cuantitativos, ¿verdad? En cuanto a los logros que se obtuvieron, depende del tipo de proyecto también en lo cualitativo, el aumento de nivel de conciencia, el cambio de actitud. También es importante, y creo que no mencioné eso, cuando trabajamos o desde el punto de vista del trabajo que hacemos desde Cruz Roja, generalmente cuando vamos a entrar en una comunidad, en esa fase de diagnóstico, también implementamos una línea de base de entrada y hacemos una línea de base de salida, a fin de que realmente en ese proceso sepamos un poco qué es lo que tenemos inicialmente y qué logramos al finalizar, ¿verdad? Entonces, poder ver justamente en ese proceso de que los objetivos, si logramos los objetivos, si realmente fue suficiente los recursos, si el proceso fue participativo o no participativo. Entonces es importante un poco hacer ese análisis para poder ver justamente las lecciones aprendidas en ese proceso. Poder sistematizar justamente esa experiencia a fin de que realmente podamos tener un buen cierre de proyecto, ¿verdad? Y si realmente si medimos los resultados en relación a los objetivos propuestos, si las etapas principales ante la realización del proyecto se diseñan las acciones que se van a llevar a cabo, si a lo largo de la realización se introdujeron las correcciones oportunas. Por eso es importante también hacer las evaluaciones antes, durante y después, el monitoreo constante, ¿verdad? Al finalizar el proyecto, poder incluir un análisis comparativo entre los resultados logrados, los resultados esperados. Hay que evaluar una serie de factores, como ya les decía también, ¿verdad? Inicialmente los objetivos, la disponibilidad, los procedimientos utilizados, las oportunidades medidas, las estructuras administrativas desde lo que se realiza el programa, la opinión de los beneficiarios del programa, ¿verdad? Si se trata de una evaluación comprensiva, global, integral, desde todo el sentido del proceso, ¿verdad? Y
Para ir cerrando ya, hablamos de los modelos de intervención en la comunidad, ¿verdad? Y en ese proceso de modelo en la intervención, hablamos de los modelos ya más tradicionales, ¿verdad? Que nos permite justamente, que sistematiza y parte un poco de la experiencia de intervención comunitaria desde diferentes prácticas y enfoques teóricos del trabajo social, ¿verdad? Desde el desarrollo de la comunidad, la acción social, la planificación social, un modelo crítico dialéctico que nos lleva un poco a la investigación-acción participativa, ¿verdad? Como alternativa a la investigación tradicional, ¿verdad? Que el conocimiento va un poco más acompañado a la acción, que es lo esencial del modelo justamente, a través del cual se conocen los problemas que sufren las comunidades para actuar frente a ellas, ¿verdad? Las características y la fase de estos modelos, ¿verdad? Poder tener en cuenta justamente el problema elegido. Hablamos un poco de la producción de conocimiento, la intervención real, el trabajo con los diferentes actores, ¿verdad? También hablamos un poco de un modelo de análisis de necesidades que hablamos un poco del análisis de necesidades socioeducativas, que nos permite un poco descubrir cuál es el problema y comprenderlo, ¿verdad? El diseño o planificación de proyectos y programas, la implementación o puesta en práctica justamente de soluciones de intervención, evaluaciones de intervención y de impacto, que nos determina un poco si el problema está resuelto, si ha aparecido la razón por la que se realizó toda la planificación, ¿verdad? Un modelo de planificación integral concebido un poco desde la perspectiva de potenciar y asegurar la sociedad de bienestar, y parte de un presupuesto básico, la existencia de un sistema de servicio social articulado, que tiene un poco algunas características que se fundamentan en el análisis del DAFO, como conclusión de los trabajos de diagnóstico, el plan estratégico, que en sí, en un plan de acción concertado entre los agentes públicos y privados, con capacidad de intervención y transformación en el territorio. Entonces, hablamos un poco de un modelo ecosistémico que describen un poco los procesos adaptativos, ¿verdad? De personas y factores situacionales e individuales que median en estos procesos, ¿verdad? Hablamos un poco del planteamiento de intervención con redes desde los servicios sociales, considerar un enfoque global de trabajo desde la perspectiva ecológica, que abarca tanto la intervención individual, familiar, como grupal y comunitaria, y que trabaja un poco el trabajo con redes, identificación de las redes sociales, el análisis de la red social, ¿verdad? La valoración de la cantidad, tipo, funciones, la intervención en las redes. Entonces, un poco algunos modelos también para tener en cuenta, y que de repente depende un poco de la experiencia también que uno va adquiriendo, uno va posicionándose en diferentes modelos de intervención, y que justamente algunos autores nos dicen, ¿verdad?, de que realmente nos ayuda un poco a que tengamos como una guía, porque realmente no hay una receta, porque cada comunidad tiene su particularidad que nos lleva un poco a hacer un análisis. Por eso en esa fase de diagnóstico es muy importante, porque podemos ver cómo es la comunidad y cómo vamos a poder intervenir. Entonces, ¿cuál es el modelo que de repente nos puede seguir como, y que incluso podemos ir fusionando diferentes modelos en conjunto
a fin de lograr el objetivo al cual nos vamos un poco, nos vemos inmersos, ¿verdad? Ahí veo cómo se realiza la mediación en comunidad para asegurar una buena calidad de vida. Eso me dice Wendy. Bueno, desde mi mirada un poco dependería un poco, porque como trabajadores sociales siempre tenemos ese, o sea, somos referentes, mediadores o intermediadores entre los diferentes problemas sociales que están inmersos dentro de la comunidad. Entonces, si nosotros hablamos de poder asegurar una buena calidad de vida, tenemos que hacer un análisis o un diagnóstico participativo para saber realmente qué es lo que necesita la comunidad. Y a partir de eso, ir priorizando los problemas. Porque, así como les decía también, de repente va a ser difícil poder cubrir todas las necesidades, a no ser que ya haya una política social instalada en el país que nos permita asegurar justamente la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, es un trabajo, por eso es importante ese trabajo participativo, porque en el trabajo participativo es donde nos permite poder escucharla a todos, a cada uno de los actores, a fin de que realmente sepamos qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos buscan justamente para mejorar su calidad de vida. Que muchas veces no lo hacemos porque llevamos proyectos sin hacer esa fase de diagnóstico, sino que realmente hacemos un diagnóstico desde donde estamos, desde las instituciones, y muchas veces no lo hacemos ese diagnóstico en la comunidad y de ahí sacamos cuáles son las problemáticas a fin de que realmente podamos hacer un proyecto más participativo, un proyecto ajustado a la realidad de cada comunidad. Bueno, creo que hasta ahí voy llegando. Entonces, de repente voy a ir mirando si hay más preguntas. Entonces, voy a ir respondiendo. No sé si se me pasó alguna acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, entonces vamos a ir ya abriendo un poquito para ir conversando más. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte, algún comentario que quieran hacerlo. Muchas gracias, doctora Eugenia. Agradecemos su participación. En estos momentos abrimos el chat para que todas las dudas, inquietudes que surjan, no las pueda responder. Sí, justamente ahí estoy viendo. Ahí me dice cuál es el modelo de intervención más utilizado que se puede aplicar en la comunidad. Justamente, si yo te voy a hablar desde mi experiencia, en realidad a mí particularmente, y considero que es la que realmente se ajusta más a las necesidades de las personas, es un poco la investigación acción participativa y teniendo un poco el modelo de análisis de necesidades, pero dependería un poco del diagnóstico que tengamos de la comunidad a fin de que realmente ajustemos a las necesidades de cada comunidad, teniendo en cuenta de que ninguna comunidad es igual, cada comunidad es diferente, ¿verdad?
Un proyecto de emprendimiento es funcional para satisfacer las necesidades de un individuo, esto con el fin de promocionar el desarrollo. Dependería un poco, Ingrid, desde mi punto de vista, de que ese proyecto de emprendimiento pueda tener sostenibilidad de acuerdo a los recursos con que cuenta y el apoyo de repente que va surgiendo en la comunidad, porque puede iniciar un emprendimiento pequeño, pero puede ir tomando el apoyo o la fuerza de otros actores, como ser el municipio, la gobernación, y que ese emprendimiento pequeño lo haga funcional y no solamente sea para satisfacer una necesidad individual, sino que puede ser también un desarrollo colectivo. Acá en Capital Miranda, justamente, tenemos pequeños productores, horticultores, que justamente hoy día llegaron a organizarse ya como una cooperativa. Inicialmente estaban solamente un grupo de personas, que era más un emprendimiento personal, que después eso se fue justamente fortaleciendo y hoy día ellos están ya formados como una cooperativa. Por eso de repente depende un poco de poder encontrar el apoyo también de otros entes que puedan potenciar justamente los proyectos. Bueno, Marvin habla de qué avances hay en trabajo social para reducir las desigualdades de género en tu país. Estamos en un proceso realmente, hay varias organizaciones que están trabajando en ese proceso justamente de poder reducir las desigualdades y que se va viendo poco a poco. Incluso ya anteriormente no se veía la figura de la mujer en los ámbitos de candidaturas políticas, que hoy día sí se ve, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante ese proceso, pero lo vamos haciendo poquito a poquito. Interesante, saludos. Sí, desde mi punto de vista, los modelos de intervención se usan de acuerdo a la necesidad de la comunidad, así mismo. No hay una receta, ¿por qué? Porque no podemos aplicar un modelo que de repente puede no ajustarse a la necesidad de esa comunidad. Entonces, es muy importante, asimismo como lo dice Emily, el diagnóstico participativo es importante y aplicable a la comunidad. Y creo que lo primordial es ese diagnóstico participativo para saber en qué modelo podemos trabajar o con qué modelos podemos trabajar justamente en el proceso. ¿Qué herramientas recomiendas para acercarse a las comunidades y romper el hielo, ya que algunos son muy escépticas al hablar de su historia y le da pena? Bueno, yo te doy, desde mi experiencia, una de las cosas que es muy importante es poder acercarte a los informantes clave inicialmente y poder hacer con los informantes clave un recorrido justamente a la comunidad a fin de poder conocer un poco más a la comunidad. Y a partir de ahí poder trabajar con lluvias de ideas, haciendo reuniones y en esas reuniones nosotros trabajamos mucho con lo que es lluvia de ideas, hacemos con dibujos, entonces hacemos algo muy participativo que justamente el hablar de su historia no les dé
pena hablar de su historia, sino que realmente sea un proceso de construcción en ese momento. Que realmente no sea realmente algo que genere barreras, sino que algo que realmente utilizamos dinámicas también a fin de que rompamos ese hielo, de poder decir realmente, de poder presentarle a las personas, de poder hacer en un ambiente no estructurado, sino un ambiente mucho más ameno. Elegimos el lugar de reunión en una plaza, hacer un poco un componente de varias cuestiones a fin de que realmente las personas puedan abrirse, crear esa empatía con las personas a fin de que realmente no sea algo estructurado, sino que sea un trabajo mucho más ameno, ¿verdad? Las dinámicas son buenísimas. Nosotros en realidad trabajamos mucho con jóvenes en Cruz Roja, entonces ellos tienen muchísimas dinámicas. Entonces, una vez que le empezamos a conocer a la comunidad, entonces empezamos haciendo algunas dinámicas que nos ayude un poco a crear esa empatía y después empezar a trabajar con otras herramientas mucho más estructuradas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el diagnóstico participativo en una comunidad y cómo se puede saber quién es el líder? Bueno, Gabriela, realmente es muy importante el diagnóstico participativo por el hecho de que vos podés sacar toda la información desde diferentes miradas. ¿Y cómo podés saber quién es el líder? En Paraguay nosotros tenemos reglamentado, por decirlo así, en los municipios, de que en cada comunidad haya un presidente de barrio. Entonces, el primer líder que podemos encontrar es el presidente de barrio. Él te puede abrir las puertas de la comunidad. Después puedes conversar con un líder religioso, docentes de las escuelas que también pueden ser líderes que te pueden abrir también a fin de que vos puedas llegar a la comunidad. Una vez que vos vas entrando, vas descubriendo quiénes son los líderes de la comunidad, porque al hablar con el líder, con el presidente barrial, ya te va a ir diciendo acá hay un líder comunitario, incluso ya vas a ir descubriendo cuáles son los detalles que hay, dónde quieren reunirse, cuál es el horario de mayor participación de personas, en qué horario le vas a encontrar a las personas en su casa, varios detalles que van a ir yéndote en la comunidad, ¿verdad? A ver. Según mi opinión, Mari, ¿qué factores deberían de tener en cuenta para realizar un diagnóstico de las comunidades rurales y con ello la selección del modelo propicio? Así como le decía justamente a Gabriela, desde mi punto de vista, el factor principal es la forma en cómo llegamos, el poder crear esa primera empatía y que las personas no te empiecen a poner barreras cuando vas llegando en una comunidad, y más cuando es una comunidad rural, o acá nosotros también tenemos comunidades indígenas que realmente son comunidades que tenemos que crear esa primera empatía a fin de poder ir haciendo el trabajo poco a poco. No, cada comunidad es diferente y de acuerdo a las necesidades que ellos tienen también hay que saber cómo ingresar, ¿verdad? Por eso es importante que alguien nos ayude a poder conocer. Las técnicas participativas propone para desarrollar un trabajo en comunidades. Te puedo compartir, Mari, si me escribís en el correo electrónico. Tengo un material que se llama 80 herramientas, que justamente habla de las técnicas participativas que te va a servir muchísimo porque incluso viene con guía que te va diciendo
los objetivos, cómo tenés que plantear. Entonces, te da una gama de opciones de técnicas participativas que vos podés ir viendo cuál de las técnicas utilizar para que te sean mucho más fáciles con los trabajos rurales. ¿Qué estrategia puedo utilizar para reunir a una comunidad que ha sido víctima de conflicto armado? Son apáticos a este tipo de encuentro. Liliana. Sí, ¿de qué país sos, Liliana? De repente, creo que podría ser una alternativa trabajar con Cruz Roja a fin de poder llegar, si es que trabaja en esa comunidad, o identificar quién es el líder barrial a fin de poder entender un poquitito más el proceso que ellos están viviendo, a fin de que vos puedas saber cómo llegarle mucho más de cerca. Y a lo mejor la primera intervención no te va a ser fácil, pero podés ir trabajando de a poquito. Pero considero de que tu estrategia de llegada es lo más importante, entonces tendrías que ver qué institución te podría ayudar a llegar a la institución a fin de que vos puedas tener credibilidad y más empatía al llegar también, y tener en cuenta qué objetivos trazados tenés para llegar a esa comunidad. Hola, doctora Eugenia. Sí. Por cuestión de tiempo, responderemos una pregunta más. Si gusta elegir sobre las últimas que se han estado generando, y en caso, bueno, a la audiencia que no se haya respondido su duda o inquietud, en pantalla se encuentra el correo electrónico de la doctora Eugenia, por si gustan comunicarse a través de este medio para las dudas, inquietudes o preguntas que no se hayan respondido o que se nos hayan perdido a través del chat, puedan ser respondidas a través de este medio. Muchas gracias, doctora. Si gusta elegir la pregunta que considere más importante. Sí, acá justamente Emily, gracias doctor, Emily Lozada dice, es importante tener en cuenta en la comunidad, se compone de 4 elementos, así mismo es Emily, que es justamente el territorio, población, demanda y los recursos, ¿verdad? Porque realmente si no tenemos en cuenta esto es muy difícil. Bueno, creo que hay varias preguntas que quedan. Entonces, cualquier cosa me pueden contactar al correo electrónico, podemos seguir conversando. Fue un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por la confianza, a la universidad también, ¿verdad? Y por brindarme este espacio, y bueno, estoy a las órdenes siempre. Un gusto poder compartir también con ustedes. El libro se llama 80 herramientas. Entonces, un gusto compartir con ustedes y muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Eugenia, por esta gran participación que nos brinda el día de hoy, por preparar este tema que es de suma importancia. Como se lo comenté, es un gusto volver a tener este tipo de temas con su presencia. Igual le hacemos la invitación en algún otro momento que pudiera participar en este tipo de videoconferencias gratuitas que se pone a disposición para todo el público en general, seguidores de la universidad y otras instituciones. También agradecerles a todas las personas que se dieron un poco de su tiempo para estar asistiendo el día de hoy en esta presente videoconferencia, en este evento que realizamos de manera gratuita, el cual es el tercer ciclo de conferencias gratuitas UNICEPES 2021.